seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día, solamente que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mi sangre. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo. Bueno, buenas noches a todos. Esto sigue siendo difícil de manejar. Aquí soy la, ¿no? Entonces soy la de producción, soy la que habla, soy la del computador. Todavía me sigue tomando un poco el pelo este tema de intentar hacerlo con este programa. Bueno, hoy les tengo un tema que me gusta mucho, que lo he titulado En la dirección correcta. Está en Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Y dice así: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, entonces hay varias cositas que quiero resaltar ahí. Entonces, digamos que lo primero que yo veo es que aquí nos habla de la utilidad de la Biblia, de la utilidad de la palabra. Dice que toda escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Entonces nos habla de que sirve para enseñar obviamente entendiéndose por enseñar y aprender, que sirve para redarguir, que sirve para corregir y que sirve para instruir en toda justicia. Entonces vamos a estudiar cada una de estas cosas, vamos a estudiarlas. Perdón si aquí todavía me cuesta un poquito de trabajo. Entonces lo primero que quiero que miremos es que sirve para enseñar. La palabra realmente nos sirve para enseñar, y en esto tenemos que tratar de entender la importancia de estudiar la palabra. Hoy la idea que quiero que se lleven y el mensaje que quiero que se lleven el día de hoy es la importancia realmente que tiene conocer la palabra de Dios. Porque, como lo dijimos en algún momento, lo dijimos la semana pasada, porque cuando estudiamos la palabra conocemos la verdad. Y entonces yo me acuerdo y pienso un poquitico en cómo era el tiempo en el que yo, por ejemplo, no conocía nada de la palabra. Y yo digo, bueno, yo cómo me comportaba bien o me comportaba mal. Y de pronto yo creía que me comportaba bien. Y de pronto yo creía que estaba haciendo las cosas bien y que era una buena persona y no me sentía equivocado, excepto en algunas cosas que uno tiene muy claro. Pero en la medida en que yo empecé a conocer más de la palabra y aprender muchísimo más de la palabra, fui entendiendo que debo corregir algunas actitudes, que debo cambiar algunos comportamientos que estoy haciendo. Y entonces
la palabra, a medida que yo la estudiaba, me fue cambiando y me fue transformando, y fue transformando mi vida, y fue transformando mi carácter. Y todavía me falta muchísimo, porque dice la misma palabra que hasta el día en que partamos con el Señor hará la obra. Entonces, yo entendí que a través de estudiar la palabra o estudiar la Biblia, digamos que yo iba siendo enseñado. Entonces, pero también implicaba algo, que implicaba que yo tuviera esa voluntad de dejarme enseñar. Porque yo les digo algo, hay personas que no tienen esa voluntad. Creen que de pronto, sí, ya me lo sé. Y resulta que con las cosas de Dios y la palabra de Dios siempre hay algo para aprender. Aun cuando uno escucha prédicas de muchas personas, siempre hay algo para aprender. Entonces, tan importante como que la palabra sirve para enseñar, significa que nosotros tenemos que tener un corazón enseñable, que queramos querer aprender, ¿verdad? Que queramos poner atención, que no nos distraigamos, que no nos pongamos a hacer otras cosas, que nos concentremos en lo que se está hablando. Y en estas semanas hemos estado hablando con algunas personas sobre el reto de empezar a leer la palabra, porque muchas personas que ven estos estudios bíblicos todavía, por ejemplo, no leen la palabra. Y entonces hemos puesto un reto. Hemos puesto el reto de empezar a leer la palabra, y he estado reunido con algunos de ustedes y hemos hecho como unos tips para aprender a leer la palabra, porque consideramos que es muy importante, ¿cierto? Y tan importante como leerla es aprender a leerla, porque necesito revelación del Espíritu Santo. La palabra se tiene que leer con revelación del Espíritu Santo, si no se vuelve una novela. No es leer la palabra 400 páginas en 2 días y me terminé el Nuevo Testamento de una vez. No, hay que leerla con revelación del Espíritu Santo, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entenderla, que nos revele los secretos que están escondidos, que nos revele esa verdad que dice ahí, que nos revelará la verdad, que conoceremos la verdad. Entonces, vamos a mirar una cita bíblica. Efesios 1, 16, 17 nos dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Entonces, mire, es muy importante realmente que haya revelación, que el Espíritu Santo nos traiga sabiduría, que nos traiga revelación para que podamos entender lo que estamos leyendo. Vuelvo y les repito muchas veces, y seguramente les va a pasar al principio, que leen los primeros versículos y pues sí, entienden como si estuviera leyendo un libro de historia, pero uno necesita escudriñar la palabra, volver a leerla, pedirle al Espíritu Santo que se la revele, mirar entre líneas qué está sucediendo, empezar a mirar en el espíritu, espiritualmente, qué sucedía en ese momento. Porque si no, lo que les digo, entonces va uno a terminar leyendo como si fuera una novela. Y también, digamos que Primera de Reyes nos enseña lo siguiente. Dice: Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y mire, yo ahí entendía que Salomón, si ustedes recuerdan, Dios le dijo: bueno, ¿usted qué quiere pedirme? Y él le dijo: dame sabiduría. Y entonces él le dio doble porción de sabiduría, le dio discernimiento. Y entonces él recibió sabiduría divina, la sabiduría que venía del Espíritu Santo. La sabiduría divina se halla, se encuentra en la presencia de Dios, ¿sí? La sabiduría, voy a leerles aquí qué es lo que dice: la sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimiento y se distingue por usarlos con prudencia y con sensatez. Entonces, mire, la sabiduría se la tenemos que pedir a Dios en oración. Le tenemos que pedir, así como hizo Salomón, le tenemos que pedir sabiduría al Señor, para que nos traiga esa revelación y para que podamos usar todo ese conocimiento, porque estamos aprendiendo una cantidad de cosas, pero necesitamos poderlos usar con prudencia y con sensatez. Es muy importante saber cuándo usar, cómo usar y qué usar.
porque no todo el conocimiento se debe usar al mismo tiempo. Y miremos entonces qué es todo ese conocimiento que podemos adquirir. Mire, conocimiento es la información adquirida por una persona a través de la experiencia o la educación. ¿Y por qué es importante todo este conocimiento? ¿Por qué es importante adquirir todo ese conocimiento que está en la palabra? Pues como les decía, yo a medida que empecé yo a entender y a estudiar la palabra, empecé a mejorar mi comportamiento, a aprender cómo debo hacer para vivir correctamente y aprender cómo debo hacer para alcanzar la victoria en todas las batallas que tengo diariamente, para saber tomar buenas decisiones. Para eso necesita uno sabiduría, y la sabiduría, fíjese, que viene de tener conocimiento y de usarlo correctamente. Entonces necesitamos de este conocimiento, porque todos los días nos enfrentamos a decisiones y necesitamos poder tener esa sabiduría para poder ir por el camino correcto y no equivocarnos. Y entonces vea, la palabra, entendiendo como lo que acabamos de hablar, la palabra, si ustedes recuerdan también, la palabra está llamada como la espada. En la armadura de Dios, la palabra se dice que es la espada, y eso está en Efesios 6:17. A ver, un segundito, Efesios. Ya. Dice, Efesios 6:17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, mire, es muy importante, porque cuando nosotros queremos conquistar, cuando nosotros queremos declarar, cuando nosotros queremos hacer declaraciones en el mundo espiritual, necesitamos la palabra de Dios. Es muy importante. Entonces, si no la conocemos, mire que ahí mismo Efesios, y ustedes pueden mirar, esto es la armadura de Dios, que empieza diciendo que no tenemos lucha contra carne y sangre, y que nuestras luchas son espirituales. Entonces, si nuestras luchas son espirituales, nosotros tenemos que tener las armas espirituales para poder luchar en el terreno que tenemos que luchar. Y si no conocemos la palabra, pues ¿cómo hacemos para nosotros declarar la palabra, declarar las promesas? Si viene temor a nuestras vidas, ¿cómo hacemos para declarar las promesas que tenemos de Dios, para grabarlas en nuestro corazón? Entonces, mire, lo primero que tenemos que entender es que la palabra es la espada. La espada. Con esa atacamos todas las cosas que vienen y las batallas y las cosas que el enemigo quiere hacernos. Y ahí también decía que el discernimiento, hablaba del discernimiento. ¿Y qué es el discernimiento? Porque muchas veces, mire, decía, Dios le dio a Salomón sabiduría y gran discernimiento. Y entonces muchas veces decimos el discernimiento, pero ¿qué es el discernimiento? Y el discernimiento entonces es, por medio del discernimiento nosotros percibimos la diferencia que existe entre varias cosas. El acto de discernir es una virtud ligada a un juicio moral, que permite al individuo valorizar si una acción es buena o mala. Entonces necesitamos el discernimiento, porque necesitamos saber si algo de lo que queremos hacer es bueno o malo. No podemos seguir tomando las decisiones de nuestra vida sin pensar en que estamos equivocados o estamos en lo correcto. Y se acuerdan que les dije que la palabra me trae la revelación de la verdad. Y yo puedo creer que estoy en lo correcto, pero puedo estar cometiendo un error. Y mire por qué es importante. Oseas 4:6 nos dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Clarísimo. La falta de conocimiento hace que no sepamos cómo luchar. La falta de conocimiento hace que tomemos decisiones equivocadas. La falta de conocimiento hace que pensemos que las verdades que tenemos grabadas en nuestro corazón son correctas y de pronto tomamos un camino equivocado. Entonces, por eso es tan importante leer la palabra, estudiar la palabra. Primer punto que estamos hablando, porque la palabra me sirve para enseñar, o sea, para aprender. La palabra me enseña, me sirve para aprender a mí. El segundo punto, voy a ir tomando aquí el agüita, que decía que me sirve para redarguir. Y entonces, ¿qué significa eso? Entonces, redarguir es como cuando sentimos eso en nuestro corazón, que estamos haciendo algo mal, y entonces como que sentimos esa tristeza. Es como un llamado de atención hecho por el Espíritu Santo. Entonces, cuando leemos la palabra, nos redarguye el corazón.
nos como que nos llama la atención y como que sentimos en el corazón, uy, no, como que la embarré, como que hice mal. Es ese sentimiento de tristeza que llega a nuestro corazón por ese error que cometimos. Pero si no sabemos que había un error, pues no nos sentimos mal. ¿Y para qué sirve que nos sintamos mal? Pues porque necesitamos arrepentirnos. Entonces, en esta parte de redarguir, el Espíritu Santo es como si estuviera preparando el terreno para que nosotros nos podamos arrepentir y podamos tener un cambio. Porque si no, no sirve de nada que leamos, ¿verdad? Si no hay, y si no tenemos convencimiento del error, no hay ningún cambio. Muchas veces nosotros ni siquiera cambiamos porque no estamos convencidos de que estamos haciendo mal. Y muchas veces hasta la gente pide perdón. Ay, no, sí, perdóname por tal cosa, pero lo sigue haciendo porque no está convencido realmente y no le duele en el corazón de que está haciendo mal, ¿cierto? Y entonces, para tener el cambio, necesito el arrepentimiento genuino. Y cuando hay el cambio, es cuando está el fruto. Entonces, la palabra la leo, la palabra la entiendo, la palabra me redarguye y la palabra produce un cambio en mí, produce el fruto, ¿cierto? Y entonces yo decía, bueno, pues muchas veces yo de las cosas que he leído, por ejemplo, que he ido aprendiendo, honra a tus padres. Muchos nos equivocamos en eso y tenemos que aprender a honrar a nuestros padres. Y no es que honrarlos, tenemos que respetarlos, tenemos que honrarlos, sean buenos o sean malos padres. Ahí la palabra no dice. De hecho dice, es el primer mandamiento con promesa. Dice, honra a tus padres para que tengas largos días en la tierra. O sea, que los que quieren vivir largo aquí en la tierra tienen que empezar a honrar a sus padres. Entonces, cuando uno lee la cita y el Espíritu Santo lo redarguye a uno en el corazón, entonces uno se da cuenta que de pronto, uy, sí, estaba equivocado. Estaba equivocado, la estaba embarrando, no estaba honrando como se debe a mis padres, ¿cierto? O por ejemplo dice que no entremos en contienda. Entonces cuando uno lee eso, uno como que hace un autoanálisis y el Espíritu Santo le hace un autoanálisis a uno y le dice, le hace un llamado de atención, dice, oye, tú eres una persona que te gusta la contienda. Entonces uno, uy, no, sí, la embarré, tengo que cambiar. O no critiques. Uy, sí, Espíritu Santo, discúlpame, porque entonces cuando uno va leyendo, a medida que uno va leyendo, o por ejemplo le dice, sé paciente. Entonces hay personas que son muy afanadas. Hacen una pregunta y quieren respuesta a los 2 segundos. Hacen una solicitud y quieren que todo pase. Y la palabra dice que tenemos que ser pacientes, que tenemos que esperar en los tiempos de Dios. Entonces cuando uno lee estas cosas, uno como que se va convenciendo de que hay cosas que tenemos que cambiar en nuestro comportamiento, ¿verdad? Leamos Juan 16, 7 al 8. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me está hablando el Espíritu Santo. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Me gusta que en la versión Reina Valera de 1909 dice, en vez de convencerá, dice redarguirá. O sea que nos llamará la atención. El Espíritu Santo hará que sintamos ese error en el corazón, ¿verdad? Y miremos qué dice Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, ¿se acuerdan discernir? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces vean, es muy importante, la palabra es viva y eficaz y es una espada. Entonces la espada me sirve para atacar al enemigo y dice que es cortante como una espada de doble filo y que entra hasta partir el alma, porque a veces necesitamos, para podernos dar cuenta de nuestro error, necesitamos que nuestra alma, la espada y la palabra penetre hasta lo más profundo de nuestra alma, porque somos especialistas en ver los errores del otro. Siempre, díganme, si no han escuchado una prédica y, ay, si eso le cae a este, ay, si eso le cae a este, pero a veces no sentimos que nos cae a nosotros.
Entonces, la palabra, cuando la leemos, dice que es una espada de doble filo que penetra y rompe los tuétanos, las coyunturas, rompe absolutamente todo y hace discernir los pensamientos y las intenciones reales del corazón. Porque muchas veces nos engañamos nosotros mismos. Nos engañamos nosotros mismos porque decimos, no, sí, es que yo digo esto porque tal. Y resulta que lo estoy diciendo por envidia. Y entonces cuando yo leo y el Espíritu Santo me entra y la palabra me quiebra dentro del alma, entiendo que lo estaba diciendo por envidia, por ejemplo. Y entonces es muy importante, fíjese la importancia, si no leemos la palabra, si no tenemos esa revelación del Espíritu Santo, nos estamos perdiendo de todo este cambio, ¿verdad? Mire, en este tiempo he estado leyendo un libro que se llama Sentado en los lugares celestiales, y habla un poco de lo que siente. Habla de que Dios nos dio parte de su espíritu en el momento en que nos creó, porque Él nos dio parte de su espíritu. Y eso hace que Él tenga un vacío en Él. Y por eso Él necesita y no quiere que nosotros pasemos la eternidad lejos de Él. Y es lo mismo como cuando uno tiene una pareja y anhela su presencia, extraña su compañía, porque cuando no está con nosotros hay ese vacío. Y entonces el libro comenta, y de una revelación que tuvo esta escritora Ana Méndez Ferrer, es un libro muy bueno, Sentado en lugares celestiales, y ella comenta que Dios siente ese vacío cuando no vamos a su presencia. Dios siente ese vacío cuando nosotros pecamos, el pecado nos aleja de Dios. Entonces, ahí Dios siente ese vacío porque empieza a extrañarnos. Y por eso Él empieza a buscar la manera en que nosotros volvamos a estar con Él. O cuando nosotros, por ejemplo, no tenemos tiempo para orar, Dios nos extraña de la misma manera que uno extraña, por ejemplo, a su pareja. Y es un amor que Él tiene con nosotros porque dice que nosotros somos la iglesia, es la esposa de Jesucristo. Y es un amor que no lo pueden llenar otras cosas. Es un amor que Dios, y es un vacío que se extraña. Y solo cuando vamos a su presencia, y solo cuando lo buscamos, y solo cuando oramos, es que Él siente esa alegría de estar con nosotros. Y nos pasa, miren, en todo este tiempo de pandemia ahora, que he tenido que aprender mucho de esa soledad. Y es difícil, de verdad. O sea, no es fácil querer uno estar de pronto con su familia, querer uno estar y no poder estar con esas personas. Y entonces yo digo, y me imagino, y en estos días le decía a Dios, perdóname por las veces que no voy a orar, perdóname por las veces que no me intereso en tus cosas, porque te causo tristeza, tú estás anhelando para hablar conmigo. ¿Cuántas veces no anhelamos que nuestros hijos nos hablen? Y nosotros nos quedamos esperando de pronto que ellos nos hablen. Y eso nos da tristeza cuando no logramos que se llene ese vacío. Entonces yo le prometí a Dios, Dios, voy a levantarme más temprano para orar, voy a levantarme más temprano para leer tu palabra. Porque Dios realmente, cuando uno llama a sus padres y entiende, por ejemplo, el vacío que tienen sus padres con los hijos, porque ahora que uno es padre, entiende el vacío que tiene ahora uno como padre con sus hijos. Uno entiende el vacío que tiene Dios cuando no vamos a orar, cuando pasamos toda la semana y no nos enteramos de sus cosas, no nos preocupamos por sus cosas, le dedicamos 2 minutos prácticamente al día o algo así, o 30 minutos a la semana y no más. Y entonces esto es muy importante porque el vacío que Él tiene es el que nos tiene que llamar nosotros, porque hay un amor muy grande por nosotros. ¿Ok? Bueno, lo tercero que decía ahí la palabra es que la palabra nos ayuda a corregir. Y entonces leamos Proverbios 3, 11 y 12. Dice, querido jovencito, no rechaces la instrucción de Dios, ni te enojes cuando te reprenda, porque Dios corrige a quienes ama, como corrige un padre a sus hijos. Vea, muchos de nosotros no nos gustan que nos corrijan y nos molestamos. Y dice que no te enojes cuando te reprenda, no te enojes, porque al contrario, eso es una demostración de amor.
Y yo decía, bueno, ¿qué padre no reprende a sus hijos? ¿Ah? ¿Qué padre no le llama la atención a sus hijos? ¿Qué padre, por ejemplo, cuando están haciendo algo mal, no les dice, oye, no hagas esto? Y a ninguno de nosotros nos gusta, ¿verdad? A ninguno de nosotros nos gusta que nos reprendan o nos digan que estamos haciendo algo mal. Pero es importante. Y es importante porque necesitamos establecer límites en nuestra vida. Cuando hay corrección, nosotros aprendemos a establecer límites y aprendemos a tener obediencia. ¿Han visto ustedes? Yo me acuerdo mucho cuando tenía a mis hijas bebés, yo me acuerdo mucho que mi hija, no toques la porcelana, y ella hacía con el dedo así, me miraba a ver, ¿no? A ver yo qué le decía, a ver si yo la corregía o no, me estaba midiendo. Y entonces, vea, yo me he dado cuenta que cuando el niño no es corregido, no tiene límites. Y cuando no tiene límites, después cuando grande le cuesta aceptar los límites, le cuesta ser obediente. Entonces, y nos pasa a nosotros en muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas las rendimos al Señor, pero muchas cosas no queremos rendirlas al Señor. Muchas cosas queremos hacerlas todavía como nosotros, no queremos tener obediencia. Y yo miro la desobediencia de las personas hoy en día. ¿Cómo se comportan esas personas? No hacen caso de las señales de tránsito, no hacen caso de la policía, no hacen caso de las cosas, se llama aislamiento, no hacen caso, no quieren ponerse el tapabocas. La gente no quiere hacer caso. Y es porque no se han puesto límites, porque no han sido corregidos correctamente. Entonces están acostumbrados y hacen berrinche. Hacen berrinche cuando les viene la corrección, hacen berrinche. Y aún nosotros de grande, con el Señor, hacemos berrinche. No estamos de acuerdo en algunas cosas, no, yo no estoy de acuerdo con eso, no me parece. Entonces necesitamos que la palabra nos empiece a corregir, que la palabra nos empiece a corregir para que vayamos cambiando, ¿verdad? ¿Y qué es corregir? Corregir es cambiar algo. Corregir es cambiar algo. Entonces uno, por ejemplo, está dibujando y corrige un trazo que hizo torcido y lo borra y lo corrige y lo hace recto. Eso es corregir, hacer un cambio, porque si no hay un cambio, sigue estando torcido. ¿Verdad? Mire, los pilotos, el rumbo del avión se tiene que corregir. Cada tanto tiempo los pilotos tienen que ajustar el rumbo del avión porque si no se van a desviar, si no corrigen su rumbo, el avión va a aterrizar en otro lado. Entonces, tercer punto, la palabra nos corrige. ¿Ok? Cuarto punto, nos instruye en justicia. La palabra sirve para instruir en justicia. ¿Y qué significa eso? Nosotros en Jesús somos justificados, ¿cierto? Pero a nosotros no nos gusta ir a la justicia de Dios. No nos gusta presentarnos delante de Dios a ir a su justicia. ¿Y por qué no nos gusta? ¿Por qué no nos gusta presentarnos delante de Él? Porque se requiere reconocer el error y además reconocer el error implica un cambio, ¿verdad? Y algunos no quieren cambiar. Algunos se sienten cómodos y dicen, no, es que yo soy así, no quiero cambiar. Entonces no van a la presencia de Dios a pedir perdón, no buscan la justicia de Dios porque no quieren cambiar, ¿verdad? Mire, les cuento un ejemplo. Hace un tiempo estuve comprando una camioneta y cuando fui a hacer ya toda la transacción, Dios me quería dar esa bendición, y cuando fui a hacer ya toda la transacción, resulta que había unas multas en tránsito. Y entonces, no señor, usted no puede firmar porque tiene unas multas en tránsito, en la dirección de tránsito, entonces no puede firmar. Esas multas son el pecado, porque cuando yo peco, le firmo multas a Satanás y le doy derechos legales. Y entonces, ¿yo qué tuve que hacer? Se me paró la bendición, se detuvo la bendición, no podía recibirla. Y entonces tuve que ir a la dirección de tránsito, ¿verdad? ¿Qué es ir a la dirección de tránsito? Pues tuve que ir delante de la justicia de Dios, ¿verdad? Y tuve que pagar la multa. No, señor, usted tiene aquí unos comparendos, tiene unas multas, tiene unas infracciones que tiene que pagar. ¿Y cómo se paga eso? Con la sangre de Cristo, ¿verdad? En el espíritu, en lo espiritual, eso se paga con la sangre de Cristo porque Cristo ya pagó, ¿verdad? Y solo después de que hice todo eso, pude ir a firmar los papeles para comprar la camioneta. O sea, pude recibir la bendición. Entonces, hasta que yo no voy a la justicia de Dios y no me arrepiento y no pido perdón y no quiero un cambio, puede ser que la bendición esté detenida. Y entonces tengo que ir a la justicia de Dios. Entonces la palabra de Dios me instruye en justicia, me ayuda a que yo vaya a pedir esa justicia, ¿verdad? Debemos presentarnos delante de Dios.
Debemos orar porque venga esa justicia sobre nosotros y que destruya todo lo que no es de Él en nuestras vidas, ¿verdad? Porque a veces se nos pegan cosas, se nos pega la amargura, se nos pega el orgullo, se nos pega la independencia, se nos pega la soberbia. Y tenemos que ir a la justicia de Dios a decirle: Dios, destruye todo esto que tengo pegado, que no lo quiero. Pero requiere sentarse y orar y pedirle a Dios perdón y querer un cambio, ¿verdad? Querer un cambio. Vea, Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Constituidos justos por Jesús, somos constituidos justos, ¿cierto? ¿Por qué somos constituidos justos? Dice Corintios, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. La justicia de Dios vino en Jesús. Entonces, todos los que estamos en Jesús, los que permanecemos en Jesús, Jesús pagó por nosotros. Pero tenía una condición: tenemos que permanecer en Él, ¿cierto? ¿Qué nos enseña Romanos? Romanos 5:9 dice: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, por la sangre de Cristo, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Entonces, tenemos que ir a la justicia sin miedo. No nos dé miedo ir a la justicia, con un corazón arrepentido. Dice la palabra que Dios es fiel. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel de perdonar. Entonces, esto es muy importante, porque si no vamos a la justicia, acuérdense el ejemplo de la camioneta: si no voy a la justicia, si no voy a la dirección de tránsito, no puedo pagar la multa y no puedo tener la bendición. Y muchos no recibimos la bendición porque no queremos ir a la justicia de Dios, ¿verdad? Bueno, y todo esto, ¿qué fin tiene? ¿Qué fin tiene todo esto? ¿Por qué? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué todo esto? Y entonces ahí la palabra nos decía: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? Enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces, y que sea perfecto. ¿Y qué es ser perfecto? Perfecto, tenemos que empezar, estamos en un tránsito de ser perfectos. No somos perfectos. Todos, absolutamente todos, somos imperfectos y nos equivocamos. Pero estamos en un tránsito de crecer. ¿Y qué es ser perfecto? Es ser completo, es ser maduro, espiritualmente hablando, es ser recto en lo que hacemos, no hacer cosas torcidas, y es tener un corazón sincero. Y entonces, ¿qué es tener un corazón perfecto también? Y entonces les voy a leer: significa tener un deseo profundo de hacer lo bueno y complacer a Dios. Fíjese, corazón perfecto, deseo profundo de hacer lo bueno y complacer a Dios. Entonces, mire, me sorprende, vea, Dios busca gente imperfecta. Dios busca gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Así es Él, gente imperfecta, pero con un corazón ferviente, con un corazón enamorado de Él, con un anhelo profundo de querer obedecer a Dios y obedecer su palabra. Me gusta como dice la traducción del lenguaje actual. La traducción del lenguaje actual dice: los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Y yo decía: los servidores de Dios, o sea, nosotros, los servidores de Dios. Y yo, ¿qué características tiene entonces el siervo? El siervo, primero que todo, tiene que reconocer a su Señor. ¿Se acuerdan que les he dicho que muchos decimos de boca que nuestro Señor Jesucristo, pero no nos sometemos a su señorío? Cuando decimos nuestro Señor Jesucristo, me tengo que someter a lo que Él demanda, a sus órdenes, a sus instrucciones. Entonces porque si no me estoy engañando yo mismo, ¿verdad? Lo segundo que el siervo hace es que el siervo trabaja para el Señor, trabaja para el reino. Tenemos que trabajar para el reino, ¿cierto? Lo tercero es que hace la voluntad de su Señor, ¿verdad? Coloca primero los intereses de su Señor por encima de sus intereses propios. Y luego decía ahí que está para que estemos enteramente capacitados, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer nuestra parte.
porque es importante capacitarse. No podemos solo esperar que todo venga fluido del Espíritu. El Espíritu actúa y saca palabras de dentro de nosotros, pero nosotros tenemos que capacitarnos. Pensemos en un operador de una máquina de una maquinaria pesada. Necesita capacitarse, si no, no se puede sentar. Para manejar un vehículo necesitamos capacitarnos, ¿verdad? Para manejar un software, para todo lo que hacemos en la vida necesitamos prácticamente capacitarnos. Y dice que para hacer buenas obras, preparados para hacer el bien. ¿Y cómo podemos hacer buenas obras si no entendemos, si no sabemos qué son las buenas obras? Porque buenas obras hay muchas cosas. La gente cree que hacer buenas obras es nomás dar caridad. No. Entonces, todo esto tenemos que estar preparados para hacer buenas obras y para hacer el bien. ¿Y para qué? ¿Para dónde? O en nuestra vida, ¿para dónde vamos en nuestra vida? ¿A dónde queremos llegar en nuestra vida? Porque tenemos que reflejar, ¿se acuerdan que tenemos que reflejar a Cristo en nuestro carácter? Y me imagino que todos los que estamos aquí escuchando esta palabra, pues queremos ir a la presencia de Dios y estar en el cielo, ¿verdad? Entonces necesitamos un direccionamiento, porque no podemos andar por la vida sin direccionamiento. Y por eso el título de este mensaje es En la dirección correcta. Porque necesitamos direccionamiento. Y la palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia, ¿verdad? Necesitamos ese direccionamiento que nos da la palabra, ¿verdad? Y yo decía, bueno, ¿por qué usamos el GPS? Los GPS, ¿por qué los usamos? Pues la Biblia es nuestro GPS, la Biblia, el GPS, le metemos la dirección hacia donde queremos llegar y el GPS, doble a la derecha, doble a la izquierda, gire por acá, haga esto. El GPS nos va diciendo todas las instrucciones, nos va enseñando el camino. Pues la Biblia es nuestro GPS de la vida. Y muchas veces queremos irnos sin conocer el camino, sin el GPS, sin conocer la Biblia. Y muchas veces queremos, imagínense que estamos en una ciudad desconocida. Y llegamos a una ciudad desconocida. Esto del GPS es la maravilla, porque cuando uno llega a una ciudad desconocida, ahí sí necesita el GPS. Y entonces imagínese usted que está en una ciudad desconocida y mucha gente no quiere leer la Biblia y es como si no tuviera el GPS. ¿Y entonces qué hacen? Pues todos los caminos les parecen correctos. No, pues yo quiero ir al museo. Bueno, yo creo que debe ser por acá. Por lo menos tenemos que leer un mapa, ¿no? Cogemos el mapa y miramos más o menos por dónde. Así vamos por la vida. Cogemos el mapa y más o menos miramos por dónde y arrancamos por la vida. Y si nos perdemos, pedimos dirección por ahí al que está en la calle. ¿Y cómo sabemos que el que está en la calle no nos da malas direcciones? A mí me da risa porque cuando yo llegué aquí a Perú, yo pedía direcciones y no era capaz de entender lo que la gente me decía porque hablamos diferente. Entonces me decía, en la avenida cruza, y cruza para mí era gira, y cruza aquí es pasa la avenida. Entonces yo siempre llegaba y hacía mal lo que me decían que hiciera. Entonces no podemos estar pidiendo direcciones en la calle, a la persona del lado, a lo que oyó que está correcto, a lo que dice la sociedad que está correcto. Lo estudiamos la semana pasada. Yo no puedo vivir mi vida así, mirando lo que dicen los medios de televisión, mirando lo que dice la sociedad, no, yo tengo que tener mi GPS y que mi GPS, que sé que está correcto, me diga las direcciones correctas, porque si no, me pongo a preguntarle a me pongo a tomar las opiniones de todo lo que está alrededor y no miro el GPS y resulta que llego a un lugar diferente. Y ojo, porque yo quiero llegar al cielo y llegar a un lugar diferente. ¿Cuál creen ustedes que es? Yo muchas veces cuando estaba o hacía un viaje que va uno a uno de los parques en Disney, uno dice, no me puedo equivocar, porque además uno sale temprano para llegar temprano, para que pueda llegar a las 9:30, a las 9 cuando abran y las colas sean pocas, y uno no me puede equivocar, y uno lo toma en serio, y dice, bueno, la ruta es algo importante, y más con la vida de uno, porque a veces uno si se va, se pierde, y si se pierde, y en Estados Unidos ustedes saben que si uno no coge la salida que es, eso se pierde, le toca por la avenida un montón de tiempo más adelante. Y yo digo, ¿estás dispuesto tú a arriesgarte hoy en día a llegar a un lugar diferente cuando partas de la tierra porque no quisiste tomar las direcciones de tu GPS? O el ejemplo, volviendo al ejemplo que hablamos ahora del piloto, ¿estás dispuesto a que cuando vas a descender no estás en la ciudad que querías para aterrizar porque no hiciste correcciones a tu rumbo? ¿Y cuántas decisiones no tenemos que tomar diariamente? En negocios, en inversiones que quiero hacer,
en qué deseo estudiar, en a dónde quiero ir a vacaciones. Me da risa porque alguna vez vi, creo que era en MTV, un programa que decía vacaciones accidentadas. Y yo decía, miércoles, yo tengo que preguntarle a Dios cuando voy a ir de vacaciones si Él quiere que yo vaya a esas vacaciones, porque hay gente que se va a vacaciones y le va re mal, se accidentan en las vacaciones, se dañan las vacaciones. No sé si han visto ese programa, vacaciones accidentadas. Y yo decía, Dios mío, tengo que pedirle dirección a Dios, preguntarle si Él es el único que sabe si me va a ir bien en este viaje, en las vacaciones, en esta inversión, en este negocio, hasta en la pareja, en una relación. ¿Debo iniciar una relación o no debo iniciar una relación? Entonces, mire, las decisiones pueden traer bendición o maldición. Y mi comportamiento me puede o edificar o destruir mi vida. Fíjense, decisiones y comportamiento. Y yo tengo que pensar si estoy viviendo de una manera en que soy agradable a Dios, a los ojos de Dios, o estoy viviendo de una manera que soy agradable a los ojos de los hombres. Y acuérdense que lo leímos hace unas semanas atrás. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces tengo que mirar todo lo que yo haga, tengo que hacerlo para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Y la semana pasada estudiamos algo de vivir dignamente. ¿Estoy viviendo dignamente o estoy viviendo indignamente con el sacrificio que hizo Jesús? Porque dice que Él tomó todos mis pecados y los pagó. Y sufrió muchísimo por eso. Y yo estoy viviendo dignamente con respecto a eso. Y es que a veces no entendemos que el pecado trae consecuencias. Yo soy perdonado, pero el pecado trae consecuencias. Porque el pecado le da un derecho legal a Satanás de venir a hacerme daño cuando quiera. Adquiero una deuda con él. Miren, les pongo otro ejemplo. Yo voy al médico y el médico me dice, Julio, usted no debe comer cerdo, chicharrón todas las semanas, todos los días. No puede comer eso. Y yo, yo quiero comer porque yo quiero comer. No, yo quiero hacer mi voluntad. Y entonces se me tapan las arterias. Y cuando voy donde el médico me dice, no, Julio, mire, está bien, pero entonces, mire, le toca hacer ejercicio, pero tengo las arterias tapadas y tengo el peligro de que algo malo me pase. Y tengo que trabajar y ahora hacer ejercicio y esforzarme por corregir, porque trae consecuencias. El adulterio que cometió David trajo consecuencias a su familia, a su descendencia. Y yo siempre les he dicho, el hecho de que no conozcan la palabra no quiere decir que no están expuestos. Acuérdense el ejemplo que siempre he puesto, que ustedes van por la carretera y encuentran en Bogotá un trancón, la vía tapada, no tienen por dónde coger. Y un día encuentran una rutica que está ahí al lado y está desocupada y ustedes se meten por esa ruta y le dan derecho y llegan, uy, perfecto, esta ruta estaba libre. Me ahorré todo el tráfico, súper rápido, llegué en 5 minutos, genial. Y después de hacerlo 30 o 40 veces, se dan cuenta que había un letrero que estaba tapado ahí por un árbol que dice que es contravía y por eso nadie pasaba de para acá. Y por eso nadie iba de para allá, porque usted era el único que estaba equivocado. ¿Cuántos no caminamos por la vida así? Porque no conocemos la palabra. Ese letrero es la palabra de Dios, diciéndome qué es correcto y qué es incorrecto. Y no yo tomando mi criterio, ay, no, esta ruta está vacía, uy, no, me meto por acá, genial. Y me metí, y algo que me pareció bueno y genial, estaba incorrecto. Y estoy expuesto a que un policía me ponga una multa, y entonces me pone la multa, y luego, ¿qué pasa? No puedo recibir las bendiciones, ya lo vimos ahorita, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos tener las bendiciones, queremos vivir en victoria, pues tenemos que ser obedientes. Pero para ser obedientes tenemos que conocer a qué somos obedientes, no a lo que yo creo, no a mis criterios, sino a los criterios de Dios, a lo que es correcto. Si yo no conozco la ley, no quiere decir que no pueda ser metido a la cárcel. Yo me equivoco, ay, no, es que a mí me pareció que esto estaba bien. Yo quiero, no sé, hacer algo que está mal y la ley dice que está mal. Pues viene un policía y me arresta y me mete a la cárcel. ¿Y han jugado Monopoly? Monopoly. Pues Monopoly, cuando uno lo mete a la cárcel hay una tarjetica que uno puede salir de la cárcel. Pues esa tarjetica es Jesucristo, que nos ayuda a salir de la cárcel. Pero necesito entregar mi vida a Él. Primero necesito someterme a Él, para que yo pueda ser justificado. Porque ahí es cuando Él toma mis pecados. Si yo no me someto a Él, no soy justificado.
Miremos el Salmo 32:8. Dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Entonces fíjense, necesitamos dirección, ahí está la respuesta. Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Ahí está la respuesta. ¿Cómo? En mi relación. Y luego dice que velaré por ti. ¿Y qué es velar? Les voy a leer. Velar consiste en realizar una guardia para acompañar a alguien, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando Jesús le pidió a sus discípulos que velaran con él y todos se quedaron dormidos? ¿Sí? Velar también significa cuidar de alguien o proteger una propiedad, renunciar al sueño de la noche. Y se puede hacer para prolongar el trabajo o para evitar ser sorprendido por el enemigo. Necesitamos la protección de Dios. Y fíjate que cuando dice, yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos. Oye, ¿qué tengo que hacer? En vez de estar pidiendo tanto consejo por ahí al del lado a personas que no tienen a Dios en su corazón, y los consejos que le dan a uno a las personas que no tienen a Dios en su corazón son en la carne, porque no son consejos de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo tengo que conocer la palabra de Dios para poder filtrar qué es bueno y qué no es bueno, ¿verdad? Bueno, Romanos 12:16. Mire, esta palabra, yo hace ya unos años, hace como unos 3 o 4 años, un día tenía una reunión muy importante de la oficina, y tenía una reunión con unos señores muy importantes de una interventoría que nos estaban haciendo, unos interventores. Y Dios la noche anterior, en la mañana de ese mismo día, me dio esta palabra: vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Dios me dio esa palabra. Y yo llegué a la reunión y mis compañeros se pusieron un poco arrogantes. Y se pusieron y tal, y la reunión se puso tensa porque empezó a haber contienda. Y empezó a haber pelea y no y tal. Y yo me acordé de la palabra que había leído en la mañana. Y dije, no, tengo que ser humilde. Y empecé a tratar porque yo me hubiera podido calentar también con los ánimos de la situación. Y me hubiera ido mal porque al final el interventor es el que manda y nos hubiera puesto una multa y una sanción. Y nosotros, entonces yo empecé a actuar, me acordé de la palabra y el Espíritu Santo me hizo acordar esa mañana, en ese momento en la reunión, de esa palabra. Y empecé a actuar con humildad y a calmar los ánimos y a decir esto y tal. Mire, y la reunión se arregló. Gracias a que Dios me había dado instrucciones en la mañana. Por eso es tan importante, no debemos salir de la casa sin leer la palabra, de verdad. Miremos Juan 8, 31, 32 dice: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Mire, lo primero que me llamaba la atención aquí es que dice que le habló a los judíos que habían creído en él. No le estaba hablando a los incrédulos, o sea, nos está hablando a ti y a mí, a nosotros. A nosotros nos está hablando. No le está hablando a los que no quieren seguirlo, ¿sí? Porque los que no quieren seguirlo, pues no están queriendo seguir. Le dice a los judíos que habían creído en él, ¿verdad? Y le dice: si permanecen en mi palabra, ¿verdad?, serán verdaderamente mis discípulos, ¿cierto? Y yo veo que hay quienes creen en él y quieren seguirlo, pero no permanecen en la palabra, y entonces se desvían del camino y se pierden. Y cuando uno se pierde, llega al camino, al destino que no es, toma el camino equivocado, ¿verdad? Y al final dice que conocerán la verdad, pero primero se requiere ser discípulo para conocer la verdad, ¿cierto? Entonces, permanecer en la palabra para ser verdaderamente discípulo. Y cuando es verdaderamente discípulo, conocerá la verdad, ¿verdad? ¿Cuál verdad? La que hemos hablado, la verdad de las cosas. ¿Y qué sirve? ¿Para qué sirve esa verdad? Pues para ser libres. ¿Y libres de qué? Pues libres de todo lo que la oscuridad nos quiere poner. Libres de la tentación, libres del miedo, libres de todas las operaciones del enemigo contra nosotros. Libres
ganar la batalla. Y yo me preguntaba, ¿qué tal que Jesús no hubiera conocido la palabra cuando fue tentado en el desierto? Jesús no se puso a pelear con Satanás cuando fue a tentarlo. Él no se puso, no, es que usted no, usted esto. Él le dijo, escrito está. Ta, 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 ta. Y con eso lo venció, porque la palabra es la que vence, no mis argumentos. Entonces, cuando vienen todos los problemas, cuando vienen todas las cosas, ¿yo qué hago? Saco la espada de la palabra y derroto al enemigo para que no me gane. Pero necesito conocer la palabra, si no, ¿qué voy a decir? Por eso todas estas citas bíblicas yo se las dejo ahí para que ustedes las vean y las estudien y las analicen. Mire, Salmos 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y yo digo, ¿los pies para qué sirven? Los pies sirven para desplazarme, ¿verdad? Los pies sirven para ir de un lado a otro, para caminar, para ir a mi destino, ¿cierto? Y entonces sirven para seguir a Jesús, para llegar a la tierra prometida, ¿o no? ¿O cuál es el destino que tú tienes en tu vida? Recuerden la semana pasada que les dije de un video de Gas Natural que decía que el que no sabe para dónde va, cualquier camino les viene de bien, cualquier camino les sirve. Entonces uno tiene que saber cuál es el destino que tiene en la vida. Y mi destino es seguir a Jesús, seguir los pasos de Jesús para encontrar la tierra prometida y llegar al cielo, ¿verdad? Y entonces ahí dice que lámpara es a mis pies. Entonces me alumbra los pies. ¿Y para qué me alumbra los pies? Pues para no tropezar, para no caerme, para no salir herido, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos tropezado? No hemos salido heridos porque nos caemos, porque no vimos el hueco y nos caemos. Y tenemos ahora heridas en el alma. Y algunos tienen heridas en el alma que hasta afectan el cuerpo, ¿verdad? U otros inclusive se cayeron y quedaron lisiados por esas heridas en el alma. Y caminan lisiados por la vida. Pregúntate, ¿estás caminando lisiado por la vida en amargura? ¿Sin sueños? Entonces, alumbra. ¿Qué alumbra? Lámpara es a mis pies tu palabra. Tu palabra alumbra mis pies, ¿verdad? Y luego dice, lumbrera a mi camino. Mire que es diferente. Lámpara para alumbrar mis pies y lumbrera para mi camino. Alumbra el camino, alumbra por dónde voy, ¿cierto? Alumbra. Cuando ustedes están en una ciudad que medio conocen y se van de día, sí, por aquí, pero se van de noche y está oscuro y se pierden. Los caminos de noche parecen casi iguales. Y uno se pierde, se puede equivocar muy fácilmente. Por eso necesitamos luz en nuestro camino para saber que el camino que estamos siguiendo, y no estoy hablando aquí de no estar protegido y ni caerme no, sino de perderme en el camino que estoy tomando, ¿verdad? Si tengo un camino oscuro, no veo también los peligros que hay a mi alrededor. Imagínense que voy caminando por una finca, no veo si hay de pronto un perro que me pueda morder o algo, o si estoy caminando por la ciudad no veo que hay unos ladrones. Y vea, cuando es oscuro, el enemigo pone caminos alternos muy parecidos que nos conducen a otro lado. Y esto quiero que se lo graben, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo siempre he dicho que un billete falso es muy parecido a un billete verdadero. Si yo a ustedes les voy a pagar con un billete de Monopoly de 50 y les tengo un billete de 50,000 pesos, ustedes dicen, no, es que este billete es falso, porque claramente se nota. Y a veces pensamos que las cosas del diablo son así, totalmente que se notan. Sí hay algunas cosas que uno las ve y dice, esto es satánico, pero hay otras cosas que son sutilmente diferentes y que lo que buscan es que uno tome el camino equivocado, que lo va a llevar al lado equivocado, con una pequeña desviación ya termina uno en otro lado, ¿verdad? Y eso le va a pasar a muchos. Creerán que van para el cielo, pero tomaron el camino equivocado. Por eso, ¿por qué? Porque no conocen lo que dice la palabra. Cuidado, porque no todo lo que parece de Dios es de Dios. No todo lo que dice en su escritura Dios es de Dios. Hay que aprender a discernir. Hay que aprender a entender qué realmente se apega a lo que dice la palabra y qué tiene una pequeña variación. El billete de 50,000 falso, le faltan cosas, es muy parecido, lo miramos y casi igualitico, pero no es verdadero. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tengo que todas las cosas que lleguen a mi vida, oraciones, cosas para hacer, actividades, hay que confrontarlas con la palabra para tener claridad si eso sí es de Dios, porque no todo lo que diga Dios
es de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Vea, Proverbios, ya vamos a terminar. Proverbios 6, 22, 23 dice, los mandamientos, está hablando de los mandamientos, dice, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara, acabamos de ver, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Entonces vean, ¿qué recibiré cuando estoy cumpliendo los mandamientos y leo la palabra? 1. Me guiarán al andar. Dice que te guiarán cuando andes. ¿Para qué me sirve eso? Pues para no desviarme, ¿verdad? Para seguir por el camino que es, me guiará a la derecha, gire a la izquierda, en 200 metros voltea a la derecha, me guiará. La palabra me guiará cuando ande. Luego dice que cuando duerma me guardará, o sea, me guardará al dormir, o sea que estaré tranquilo y protegido. ¿Se acuerdan de velar? Velar, estaré tranquilo y protegido porque el Señor está velando por mí, me está guardando, me guarda aun cuando duermo. No tengo que estar preocupado porque aun cuando duermo estoy guardado, ¿verdad? Luego dice que te hablará cuando despiertes. ¿Qué quiere decir eso? Que será tu consejo. Así como cuando yo me levanté y me dijo la palabra, sé humilde ese día. Normalmente puede que no sea humilde, me la embarro. Pero ese día me di cuenta que tenía que ser humilde. Y ese día me sirvió de mucho, me dio consejo para ese día, ¿verdad? Y luego dice que el mandamiento es lámpara. Acuérdese, lámpara para los pies. Pero mire que hace una diferencia, que dice que la enseñanza es luz. Y la enseñanza es luz, o sea, lo que vimos, la lumbrera del camino, ¿verdad? Para no perderse. Y mire, la enseñanza es cuando el mandamiento es grabado en el corazón. Si no es grabado en el corazón y no hay un cambio, entonces no se aprendió, no fue enseñanza. Fue únicamente una lectura, ¿verdad? Lo que nosotros leemos y no lo ejecutamos o no somos capaces de hacerlo, no lo aprendimos. No, sí, yo leí esto, pero no aprendí nada. ¿Cierto? A veces nos dan una receta y leemos la receta, pero solo cuando la practico se graba en mi corazón, ¿verdad? Y solo cuando la practico puedo hacerla solo. No, de lo contrario, me toca cada rato leyendo la receta. Así me pasó a mí cuando empecé a hacer arepas. Cada ratico me tocaba sacar la receta. Bueno, ¿qué margarina es? ¿Cuánto tengo que echar? ¿Verdad? ¿Y cuántos de nosotros no aprendemos a golpes en la vida? Aprendemos a golpes. ¿Y corregimos? Muchos no corregimos. Entonces no aprendimos. Escuchamos el consejo, nos dimos contra el mundo, volvimos a seguir lo mismo, no aprendimos, ¿verdad? Entonces dice que la enseñanza es la luz. Solo la enseñanza es luz, ¿verdad? Entonces el que aprende corrige sus errores, toma acción sobre sus errores, ¿verdad? Bueno, espero que les haya gustado esta palabra. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a pedirle perdón primero al Señor por no habernos interesado en su palabra. Digámosle: Señor, perdóname. Perdóname porque no he escuchado el llamado que me has hecho para leer tu palabra, Dios. Perdóname. Hoy quiero tener ese corazón enseñable, Dios. Hoy quiero ir a tu palabra, pero te pido, Espíritu Santo, que tú me enseñes. Transforma mi corazón. Hoy quiero la humildad para ser enseñable, Señor. Que tu palabra se grabe en mi corazón. Y te pido, Espíritu Santo, que cuando esté leyendo haya revelación para que pueda haber convencimiento de mis errores, convencimiento de pecado. Prepara, Señor, mi corazón para ese cambio. Porque necesito cambiar. Tengo actitudes que quiero cambiar, que no me gustan, tengo actitudes que le hacen daño a mi familia, tengo actitudes que me hacen daño a mí mismo. Por eso hoy te pido, Señor, que me cambies, que me ayudes a cambiar. Yo quiero hacer mi parte, pero ayúdame tú a cambiar, Señor.
Y perdóname también porque seguramente en esos momentos en que me has traído corrección, me he quejado. Hoy aprendí que tú corriges a quien amas, Señor, y te doy las gracias porque me estás formando mi carácter, estás formando límites en mí para que cuando yo transite dentro de esos límites y no camine por el camino equivocado. Y sé que es por mi bien, Señor. Por eso iré diariamente a tu presencia, iré diariamente a escudriñar tu palabra, a entenderla. Pediré perdón cada vez que tu Espíritu Santo redarguya mi corazón. Pediré perdón por mis errores y pediré tu misericordia y tu gracia, porque tú eres fiel para perdonarme, Señor. Gracias, Jesús, porque tú me has justificado. Tú fuiste a la cruz para justificarme, Señor, y perdóname si no me he comportado dignamente de esto. Quiero tu dirección, Padre, dile, quiero tu dirección, así me duela. Corrige mi camino, así me duela. Alumbra mis pies, Señor, y alumbra mi camino. Hoy me determino a que tu palabra me guíe para el camino correcto. Y acepto el reto de leer, de estudiar y de aprender tu palabra, Señor. Te doy gracias, Dios, porque todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y sé que tú obrarás. Yo haré mi parte. Me tomaré el tiempo para leer tu palabra y tú harás tu parte, Señor. Vea. Me gusta mucho que la palabra nos enseña muchísimo, de verdad. Yo, entre más leo, más me doy cuenta que tengo cosas para cambiar. Y prefiero cambiarlas aquí, que llegar al cielo, a la presencia de Dios, y que me pase la película de todos mis errores. Yo prefiero aprender aquí, y prefiero intentar corregir. Yo veo personas hoy en día que no son capaces de seguir ni una norma. Y digo, ¿cómo esperan llegar al cielo y ser admitidos en el cielo si no son capaces de obedecer? Dios, corrígeme aquí hoy. Corrígeme aquí hoy, porque hoy es que yo necesito cambiar. Hoy. Entonces quería traerles esta palabra. Les tengo aquí, acuérdense que para las personas que están viendo esta prédica por primera vez, pueden hacerse seguidores de mi Facebook, que ahí está. Y para las personas que quieran compartir, yo también el día de mañana publico en YouTube el video, porque a veces las personas no entran por Facebook, no entran. Entonces lo dejo también publicado en YouTube. Espero que les haya gustado esta enseñanza. Acepten el reto. Tenemos el reto. Ya hay varias personas que han aceptado el reto de empezar a leer la palabra. Y estoy reuniéndome con ellos una vez por semana para guiarlos un poco, para que puedan aprender directamente de quien lo escribió, el Espíritu Santo. Dios los bendiga. Espero que tengan una buena semana. Nos vemos en 8 días.